¿Cómo están amigos de la Casa de la Literatura Peruana, público en general? Mi nombre es David Durán. Desde hace algunas semanas venimos escuchando, comentando e interpretando y sobre todo conociendo música en lengua castellana, música que tiene que ver obviamente con la relación que planteamos entre la literatura y la poesía conjuntamente con la lírica, ¿no es así? Entonces, en esta oportunidad les vamos a presentar una canción muy conocida del folclorista, cantante, poeta Atahualpa Yupanqui, titulada Los ejes de mi carreta. Una canción enigmática, una canción muy sencilla, tan sencilla que en el fondo no vamos a analizarla, digamos, en sus recursos literarios, no vamos a analizar mucho sus recursos, sino que vamos a tratar de interpretar los símbolos que la canción y la letra nos plantean, ¿no? En ese sentido, ya saben que cada sesión revisamos un poco de la vida del autor, revisamos también la historia de la canción y después pasamos a ver algunos recursos o pasar a interpretarla, ¿no? Él es Atahualpa Yupanqui, cuyo verdadero nombre era Héctor Roberto Chavero. Él nace en el norte de Argentina, en Cerro Colorado, un pequeño pueblo, hoy muy enigmático porque el autor está enterrado allí, de una familia pobre, el padre de origen quechua, ¿no? Y la madre de origen vasco, español. Nace en 1908, la familia era muy humilde, el padre era telegrafista, digamos, y trabajaba en un ferrocarril, y muere en 1992 en Francia, justamente en un momento que se iba a presentar en un recital. Tuvo una muerte, pues, digamos así, musical, ¿no? No pudo realizar el último concierto, se sintió muy mal, ¿no? Y se quedó dormido en el hotel, lamentablemente esa noche falleció, ya, como se dan cuenta por la edad, era también bastante mayor. Él está enterrado a su gusto en su pueblo natal, en Cerro Colorado. Esta es, digamos, la carátula del LP de la canción Los ejes de mi carreta, de 1968. La historia es muy confusa, se supone que esta canción es del 43, ¿no? Del siglo pasado, obviamente, pero no hay registros claros de cuándo la grabó por primera vez. O sea, se sabe que la canción ya había sido popularizada, ya había sido, digamos, generada por él y que se cantaba en las radios y en algún establecimiento de Argentina, ¿no? Sobre Atahualpa Yupanqui podemos decir muchas cosas, ¿no? Al mismo tiempo que lo hemos dicho con Violeta Parra. Un folclorista es una persona que se dedica a recorrer, en este caso, la Sierra Argentina, para encontrar canciones, ¿no? Milongas, zambas, vidalas, digamos, con un sentido de rescatarlas y sobre todo mantenerlas vivas, ¿no? En el caso peruano podemos rescatar a Alicia Maguiña o a la misma Chabuca Granda, de cierta forma, y a tantos otros, obviamente, ¿no? En el caso de Atahualpa Yupanqui, y sobre todo con esta letra, vamos a observar que es una persona que viajó constantemente, ¿no? Para recoger justamente canciones de todos los tipos. Su repertorio musical es amplísimo, tiene muchísimas canciones, muchas de su autoría, otras no de su autoría y otras de la autoría también de su segunda esposa, una canadiense francesa que firmaba también las canciones como si fuera un hombre, ¿no? Utilizando el seudónimo de un hombre. Bueno, y Atahualpa fue un personaje bastante importante, tal vez el más importante dentro de la canción argentina folclórica, no solamente por las composiciones, sino por la labor que hizo de forma cultural e incluso también política, ¿no? Pueden incluso observar que hay películas, porque este señor era muy polifacético, trabajó de todo, literalmente, desde minero, eh, bueno, fue novelista, componía, escribía poemas y al mismo tiempo hacía full trabajos en su primera etapa de
de su vida antes de llegar a la fama, ¿no? Viajó por casi todo el mundo y tuvo una presencia destacable, obviamente, en toda América Latina. Sus canciones tal vez sean las más tocadas por los artistas latinoamericanos y también de otras partes del mundo, ¿no? Les recomiendo, por ejemplo, Coplas a un payador perseguido, musicalizado por Jorge Cafrune, otro notable folclorista argentino. Acá hay dos citas de él, para que vean este estilo, esta forma de relacionarse con su espacio, con el caminar. Así en infinitas tardes fui penetrando en el canto de la llanura, gracias a esos paisanos, ellos fueron mis maestros, ellos y luego multitud de paisanos que la vida me fue arrimando con el tiempo. Cada cual tenía su estilo, cada cual expresaba tocando, cantando los asuntos que la pampa le dictaba. Acá vamos a ver una relación con la gauchesca, ¿no? La figura del gaucho, del arriero, del campesino, el gaucho entendido como mestizo, es muy importante dentro de la situación del norte argentino. A veces entendemos Argentina por el tango, pero o sea, el tango es una mínima expresión con todo lo que hay en Argentina folclóricamente hablando. Otra cita de él señala que el primer deber del hombre es definirse, ubicarse como testigo de un viejo pleito entre la mentira y la verdad. Esta cita la pongo no solamente acá, lo que vamos a escuchar en la canción, sino también por Coplas a un payador perseguido, donde tenemos una posición más abiertamente política, ¿no? Y canción que obviamente les recomiendo. Esta es la letra de la canción, ¿no? Se dan cuenta, es muy corta, repetitiva, casi sin figuras. Podemos encontrar anáforas, metáforas, ¿no? Pero se trata de un yo lírico, casi un narrador que nos va contando su posición con respecto a los demás y consigo mismo. En este momento quisiera que ustedes paren un poquito la presentación y puedan escuchar la canción, ¿no? Para seguir con el análisis. Bueno, ya hecho el trabajo, vamos a observar algunas cosas de esta canción, ¿no? Primero, empecemos con una cita, ustedes dirán, sumamente extraña de Friedrich Nietzsche. Les cuento que Atahualpa Yupanqui, al igual que su padre, era un lector, ¿no? Él decía que si no hay dinero, tiene que haber al menos libros, ¿no? Los libros eran muy importantes en la vida de Atahualpa. Y esta cita pinta por entero, es una cita preferida por Atahualpa Yupanqui, pinta por entero lo que es la canción, ¿no? Los acontecimientos más grandes no son los más ruidosos, sino nuestras horas más silenciosas, es decir, la hora de soledad, la hora que las personas se definen a sí mismas, cuando se quedan sin la voz del otro, de cierta manera. Otra cita muy interesante es de mismo Atahualpa. Él nos dice que el escuchado es el hombre que tiene muchos silencios, que se maneja con 200 ideas y 20 palabras. No habla más por día. Tiene espacios de silencio infinitos cargados de cosas. Son los profetas y como el escuchado tiene prestigio, se atienden sus sobrias pero profundas palabras. El escuchado es un personaje acá que es muy silencioso, es casi como nuestra figura del arriero. Una figura, como se dan cuenta, silenciosa, solitaria, que va caminando, obviamente, por lugares insospechados, arrastrando el ruido de su carreta, de la carreta que tiene. ¿Cuáles son los recursos? Más que recursos vamos a ver de un estilo también, ¿no? Como ya saben, al igual que Violeta Parra, acá hay dos formas. En la vida campesina, ¿no? La vida del campo, la vida del paisaje, la vida de algunos elementos típicos de, digamos, de la sierra argentina, muy parecida a la sierra peruana, en su lado seco, ¿no? Y las canciones de protesta social, ¿no? Que son muchas en el caso de Atahualpa Yupanqui, y esta podría ser, si es que nos esforzamos mucho en entenderla, ¿no? Una cosa interesante, un punto importante, es que no es la letra de Atahualpa Yupanqui, sino de un uruguayo que se llamaba Romildo Rizo, al parecer su maestro. Él mismo lo menciona como su maestro. Él lo que hace es ponerle música a la letra e identificarse con ella. Acuérdense que Atahualpa es una persona que recogía letras y recogía melodías populares. La relación con la gauchesca es fuerte en toda la obra de Atahualpa. La gauchesca, tenemos a Martín Fierro y otros autores anteriores y posteriores,
tienen esa figura del gaucho como un ser rebelde, como un ser solitario, como un ser fuera de la ley, ¿no? Como, digamos, un mestizo de carácter un tanto violento, libre. Entonces ahí vamos a ver una relación importante. Bueno, son 7 estrofas, la canción es simple y al mismo tiempo compleja. El yo lírico hace referencia a un arriero. Hay un juego con la temporalidad muy importante, ¿no? Y se remarca una visión de la vida. La visión de la vida acá es acerca de la soledad y la distancia con los otros, y la distancia obviamente con el tiempo, ¿no? Con lo que uno es como persona. Entonces, en ese sentido, más que analizar los recursos, veamos los enigmas y los símbolos que la canción nos impone. Por ejemplo, al comienzo me llaman el abandonado, ¿no? ¿Por qué me llaman el abandonado? Porque no engraso los ejes. Es decir, hay un ruido, un sonido, digamos, desigual, un sonido feo, que hace que los demás lo señalen a él como abandonado. Los demás, al parecer, tenemos una relación yo, los demás, los que me llaman, me miran como una persona abandonada. ¿Qué quiere decir abandonada? Que no se cuida, ¿no? Que no se cuida porque no se cuida para los demás. La primera estrofa es muy repetitiva, pero es interesante. ¿Qué es ser abandonado? Ser una persona que no está con la norma del otro, con la norma de los demás. ¿Y por qué le dicen eso? Porque los ejes de la carreta, y fíjense que se habla de ejes, ¿no? Los ejes, la rueda es el punto, el elemento importante, suena mal. Y suena mal porque él quiere que suene mal. No engrasa, él puede engrasar los ejes, pero no quiere. ¿Se entiende? Se entiende que no desea porque está acostumbrado a ese sonido. Y ese sonido lo acompaña. ¿Estamos? Por eso en la tercera estrofa se remarca la idea del camino, ¿no? ¿Qué es el camino? Es el lugar, posiblemente de la vida, ¿no? Que él ha renunciado a seguir el camino de los demás. Por eso él dice, es demasiado aburrido seguir y seguir la huella del camino, ¿no? Entonces él lo que él prefiere es ese mal sonido, ese sonido, digamos, si ustedes han escuchado el sonido de las ruedas, cuando suenan mal es un poco pesado, es un poco, digamos, estridente, pero él necesita ese ruido. ¿Estamos? Es muy importante ese chirriar. Ese chirriar hace referencia a lo que él es como persona, porque hay algo mal, ¿no? Es aceptarse a uno mismo como una persona que no va a complacer a los demás, ¿no? Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. Esa es la idea, ¿no? Nuevamente el camino como algo, digamos, solitario, que suena mal, ¿no? Y ojo que habla del silencio. El silencio lo podemos entender como la soledad. No hay otra persona salvo ese ruido, salvo ese chirriar. Después se nos dice, y ahí viene la parte de la temporalidad, que no necesita pensar, ¿no? Ya que, digamos, antes tenía pensamiento o tenía una preocupación, pero ahora ya no lo tiene, ya no piensa. Tal vez diciéndonos que sí lo está pensando y que ese pensamiento viene por el chirrido, ¿no? Claro que lo está ocultando de cierta manera, ¿no? Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Obviamente las personas no pueden quedarse sin pensar, ¿no? Y la parte interesante es el final, el orgullo. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. No me voy a poner, como los demás lo dicen, yo soy eso que suena mal, ¿no? Lo que me han hecho, el daño, eso que pasó en el pasado, que está presente y que yo arrastro como persona. En ese sentido, se trata de una complejidad que parte de lo simple. Es decir, casi desde un punto de vista metafísico, al parecer, Atahualpa nos habla desde el alma, desde las mismas estructuras, como digamos, nos volvemos personas, nos volvemos sujetos. Les invito a seguir escuchando las canciones de Atahualpa, son así de profundas y así de simples y así de complejas. Estas es las referencias que pueden leer. Y para terminar, les recomiendo la Fundación Atahualpa Yupanqui y esta cita que está en su tumba en Cerro Colorado. Eso es todo
Cuídense mucho, hasta luego.